Bueno, ahora, algo que tal vez en otro cuatrimestre tal vez lo dé un poco antes, no sé, la verdad que depende un poco. Vamos a empezar a ver el tema de algo de formación de relaciones y más que nada cómo las podemos llegar a predecir o cómo podemos llegar a modelar esto. Todo depende un poquito cómo es lo que querramos hacer. Y vamos a ver tres aspectos diferentes, principalmente. Bueno, en realidad vamos a ver dos muy bien y otros dos los vamos a ver medio como me. Entonces, vamos a ver temas de, bueno, cómo podemos predecir relaciones en función de la similaridad o en función de solamente considerando la topología de la red o incluso también considerando atributos, usando conceptos de teoría de juegos y después métodos probabilísticos y un poquito de machine learning, pero esto va a ser mucho más una mención, eh, porque tengo que decir, toda la parte de métodos probabilísticos son un embole, un bodrio, que la verdad que hoy en día están, o sea, son los padres de después de los modelos machine learning, pero la verdad que después se terminan usando de otra forma. Eh, la verdad que son bastante difíciles después de implementar porque implican tener un montón de información cargada en memoria que muchas veces no tenemos. Entonces, vamos con las primeras ideas de lo que queremos hacer. O sea, vamos a ver primero unos métodos basados en topología, que es simplemente me baso en cosas de la red. Olvidémonos cómo son las personas, cómo se relacionan externamente. Yo me baso solamente en la red y en función de esa red voy a tratar de predecir quién se va a relacionar con quién, que no esté relacionado hoy en día. Entonces, una primera idea que podemos considerar es el tema de la fortaleza que hemos visto hace un montón, con el tema de, principalmente con el tema de la homofilia también, y teoría de closure también. Que básicamente lo que hemos dicho es, ok, si dos personas comparten un montón de adyacentes, hay mucha chance de que eventualmente se conozcan y se hagan amigos. O no, bueno, pero que tengan una relación, ¿no? También existe el tema de relaciones negativas. Entonces, obviamente puedo calcular para todos los vértices quiénes están a distancia 2 y puedo decir, bueno, para el próximo delta tiempo me quedo con los máximos, no sé, los top K que tengan pares que tengan fortaleza. Obviamente solamente voy a considerar aquellos que se encuentran a distancia 2. Aquellos que se encuentran a distancia 1 ya están unidos. Aquellos que están a distancia 3 no tiene sentido, no tienen vecinos en común. Entonces no va a ir por acá la idea. Obviamente esas otras relaciones se pueden dar y eso es algo que no vamos a tener en consideración. O sea, una relación donde yo me uno con una persona nada que ver. Esta es una primera idea. Entonces, también en vez de usar esta noción de similaridad o de fortaleza de un vínculo o de un potencial vínculo, podemos usar otras reglas. Una que se llama Adamic Adder, después lo vuelvo a mencionar, pero básicamente la idea es, en vez de usar esta fórmula, usamos esta, donde usamos 1 sobre el logaritmo del grado, eso, de cada uno de los adyacentes en común entre estos dos. ¿Sí? O sea, para cada i adyacente entre estos dos, me quedo con 1 sobre el logaritmo de su grado. Y sumo todo eso. Eso es otra métrica de similaridad y otras más, que después voy a mencionar. Entonces, esto es una forma. Otra idea es usando el índice de Katz que hemos visto cuando vimos centralidad, donde la idea es, ok, no me quedo solamente con los que estén a distancia 1, o sea, perdón, con los que estén a distancia 2. Vamos a decir que, bueno, los vértices van a ser similares, más o menos, o me van a influir también, más o menos, obviamente, cuantos más caminos hayan, digamos, básicamente. Si yo tengo muchos caminos, tal vez hacia un vértice que está a distancia 3, pero tal vez tengo pocos caminos a uno que tengo de distancia 2, tal vez el que está a distancia 3 en realidad es más fuerte. ¿Sí? Obviamente vamos a considerar que cuanto más lejos estamos, de todas formas es menos potente lo que me da como de similar. Entonces, vamos a considerar de 1 hasta infinito, digamos, de 1 hasta el diámetro de la red, voy a tener un coeficiente alfa que lo elevo a la longitud de cada uno de estos caminos, y me quedo con
elevo la matriz de adyacencia a la L, eso me da la cantidad de caminos que hay entre cada par de vértices, y me quedo con la componente XY que me va a decir entre este X e Y en particular. Sí, obviamente si esto lo estoy calculando para todos, no es necesario que haga esto específicamente, pero para cada XY hago esto. Y eso lo multiplico por, obviamente cuanto más grande sea este valor, más bola le estoy dando a lo que queda más lejos, cuanto más chico, menos bola. Un valor entre 0 y 1. Otra idea podría ser usando SimRank, donde obtengo quiénes son los vértices que sean más similares a cada uno de los vértices, que obviamente no sean los adyacentes. O sea, los que sean adyacentes no lo filtro. Y bueno, en función del SimRank que haya, puedo considerar quién es más similar a uno que a otro. E incluso en general se termina siendo de ambos pares. O sea, quienes sumando este SimRank terminan siendo más similares. Entonces, estas son algunas ideas que surgen y vamos a explorar. Estas tienen todo que ver con la topología de la red. Otro que pueden ser métodos basados en atributos. También, obviamente, tiene que ver con la red, por ejemplo, que podríamos obtener, no sé, la distancia coseno, Jacquard o lo que fuere, de lo que puede ser o bien el vector de adyacencia o lista de adyacencia, o básicamente lo que le corresponde a cada vértice, la fila, o bien podemos calcular el Graph-Let degree vector de cada uno de los vértices y podemos obtener, bueno, quiénes son más similares en este sentido y que obviamente no sean adyacentes, y a estos los uno. Esa es otra forma. También usando graph embeddings, o sea, similar a esto, pero en vez de usar el Graph-Let degree el GDB, el Graph-Let degree vector, obtengo los embeddings, y después también de vuelta hago distancia coseno, euclidia, Jacquard, lo que sea, ¿sí? Cualquiera de estas opciones también va. Entonces, también podemos ver cómo evoluciona un modelo. De los modelos que vimos antes, ¿sí? O sea, cuando hicimos el modelado, podemos ver, ok, bueno, si considero que este grafo que ya tengo, o sea, que es el real, no el del modelo, se comporta como no sé, con preferential attachment. Entonces, sigo el mismo crecimiento que yo haría si agrego un nodo, pero sin necesariamente, o sea, empiezo a aplicar esta misma lógica. Bueno, ¿cómo creo que va a evolucionar esta red que está en este punto en particular ahora? ¿Sí? Obviamente, esto no es muy realista, pero de todas formas funciona bastante bien en algunos casos. Entonces, ya metiéndonos un poco más de lleno en estos métodos, basados en topología más que nada, después vemos los otros, lo que queremos es ver cómo evoluciona la red. ¿Sí? O sea, tenemos el estado en un T0 y queremos ver cómo, bueno, cómo le podemos agregar aristas y ver qué es lo que sucedió después. Y después tomamos métricas para decir, ok, bueno, supongamos que tengo distintos snapshots de la red y digo, bueno, a ver cómo evolucionó esta red. ¿Qué es lo que habría yo predicho con los distintos modelos que yo estuve viendo? Y vamos a comparar. Ahora el tema es que en general la red es muy dispersa y no nos van a interesar los vértices que estén muy en la periferia. ¿Por qué? Porque no nos dan mucha información. Sí, los vértices que estén en la periferia de la red, lo que habíamos visto en lo del núcleo de la red, los que estén afuera, no nos dan mucha información. Y no hacer predicciones sobre eso es predecir sin ningún tipo de fundamento. Así que no tiene mucho sentido. Entonces, en general se va a considerar, por ejemplo, el núcleo de al menos 3 aristas, al menos 4, 5. Eso depende del modelo que uno esté tomando. Es básicamente estoy limpiando un poco lo que queda en la periferia porque no me sirve. Yo, por ejemplo, en los datos de Twitter que me había pasado Mariano Beiró, me dijo, hace esta limpieza de los que tienen por lo menos dos vértices, dos adyacentes, y hacer eso iterativamente hasta que converja. Porque si no, me dijo que los que usaron esos datos les daba cualquier cosa, le cambiaba un montón los resultados,
que ya habiendo hecho esa limpieza de los nodos que están en la periferia, que no son muchísimos, pero son lo suficiente para no ser despreciables. ¿Sí? Entonces, en general, para todo esto, incluso para todo lo demás que venga de acá para abajo, en general vamos a considerar que removemos un poco todo lo que tenga poca cantidad de aristas. Entonces, primer paso, lo que decíamos antes, entre cada par no unido, o sea, los que ya están unidos, podemos considerar también, bueno, la probabilidad de que se deshaga una relación, lo cual también existe. No voy a hacer ese análisis, pero también existe la posibilidad de que una relación se desarme. Que en realidad puede tener sentido. O sea, puede pasar que de repente uno empieza a tener mucha relación con un grupo de gente y empieza a tener de a poco menos relación con otro grupo de gente que está medio abandonando hasta que de repente, ¡tac! Entonces podemos ir predeciendo eso viendo los snapshots. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular algún score entre cada par de vértices y nos quedamos con el top n y esas van a ser nuestras nuevas aristas. Fin. ¿Sí? Por ejemplo, suponemos que predecimos estas 5, estas que están en verde, y bueno, las que se formaron en realidad fueron estas 3 de acá y estas 2 no. Bueno, qué sé yo. Un 60% pegándole a qué aristas se formaron está muy bien. Entonces, algunos scores que podemos usar, medio que ya los mencioné antes, como un super baseline puede ser cantidad de vecinos en común, o la proporción o fuerza, o sea, lo que habíamos visto antes, la teoría de closure, o sea, cantidad de vecinos en común es como muy básico, tal vez un poquito de considerar la fortaleza, que es una distancia, y que considera la distancia de Jacquard, es un poquito más elaborado. O puede ser la distancia, o negada o invertida, cualquiera de los dos, porque obviamente cuanto más cerca, mejor. Después podemos usar Adamic Adder, lo que mencioné antes. Preferential Attachment, que lo que hemos visto es Preferential Attachment, los ricos se hacen más ricos y en general tienden a juntarse entre ellos, además. Pero vamos a tener una preferencia en general en aquellos que tienen una cantidad de adyacentes muy grande. Obviamente esto hace que aquellos que tienen pocas aristas, como que no se unirían ni entre sí. Por eso este modelo es medio, no sé, aparecía entre todo el listado de opciones y yo lo puse porque no costaba nada. Después el PageRank personalizado entre ambos, esto es el SimRank, lo sumo directamente de I sobre X y de X sobre Y, haciendo el SimRank de cada uno de ellos y ver, bueno, cuál da más alto. Y lo del índice CATS, que acá cambié por beta, nada más porque la beta me queda un poquito mejor acá en Spreadsheet. Sí, entonces cualquiera de estas formas es simplemente probar y ver, bueno, cuál de todas nos termina dando mejor, básicamente en función de la evolución y después poder seguir viendo cómo predecimos. Entonces, en particular, en un paper que no me acuerdo quién había hecho, tengo en algún lado por acá, y en el drive está seguro, suponiendo un predictor completamente aleatorio, como baseline, tomaron acá, bueno, cómo funcionan cada una de estas vecinos en común, PageRank, Jacquard y Graph. Bueno, después cambiaron el baseline en vez de el predictor random, que es como bastante pedorro, a vecinos en común, directamente, a cantidad de vecinos en común. Parece un baseline bastante sencillo, donde algunos incluso dieron peores que ese baseline, que tal vez uno pensaría que no, obviamente con su varianza y todo lo demás, pero bueno. En particular, con Adamic Adder, en general da buenos resultados, pero puede depender de la red. Y después se pueden probar otras métricas directamente que pueden llegar a funcionar muy bien o no. Otra métrica que se puede usar son los unseen bigrams, que básicamente es, considero todos los que son similares por alguna métrica al vértice, digamos el de origen al que le estoy queriendo ver quiénes son sus adyacentes más cercanos.
perdón, sus adyacentes más cercanos. Quiero ver a quién predecirle una nueva arista. Entonces veo, bueno, por alguna de estas métricas obtengo quiénes son los similares. Y después, para cada uno de los vértices, me fijo, bueno, cuántos adyacentes en común tiene este vértice I con todos los demás de este conjunto de similares. La verdad, simplemente lo vi y me pareció que estaba interesante. No encontré ningún resultado con esto. Pero bueno, me parece que se pueden probar cosas. Si alguien después termina haciendo un proyecto que es relevante cómo evoluciona la red, posiblemente esto sea bastante fácil de implementar. Y después, otros dos algoritmos que también tienen que ver con la topología de la red, pero le agregamos algunas cosas, nacen de la idea de CATS y de proyectar grafos, donde la idea es la siguiente. Yo tengo estas dos redes, ¿sí? Y lo que quiero ver es cuán similares son A y B con respecto a X e Y, que no están unidos, ¿sí? O sea, están unidos a través de tres, digamos, y otros caminos más, pero no están directamente unidos. Porque lo que quiero ver es, bueno, si yo quiero predecir que va a haber una arista entre A y B. Obviamente yo puedo predecir en el contexto de esta red y a X e Y en el contexto de esta. Pero si yo quiero comparar dos redes que se ven similares, bueno, quiero saber, ok, ¿cuánto más similares son en esta red con respecto a en esta otra? Para sacar una idea, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo parto de esta red y lo que voy a hacer es, voy a sacar todos los vértices que no estén entre los vecinos en común entre A y B. O sea, me quedo solamente con los vértices que sean vecinos en común. Por ejemplo, este de acá, que solamente es vecino de B, chao, no me importa. Pero 3, que es un vecino común entre A y B, lo considero. Y lo mismo acá, ¿sí? Entonces queda así la red. Entonces, si bien esta que parece muy populosa y qué sé yo, y esta tal vez no parece tan populosa, como que tiene muchas idas y vueltas, pero de repente la limpio, le saco todo lo demás, y acá vemos que hay mucha más relación. Esta red tiene más, esta subred que acabo de yo sacar, de vecinos en común, tiene más sentido de comunidad que esta otra. O sea, está mucho más. Obviamente nos falta bueno, ¿cuántas aristas hay hacia afuera, no? Que eso va a estar también, obviamente en la consideración, porque no es solamente importante, ok, cuántos vértices, bueno, este puede estar unido a todos los demás vértices, pero si este vértice además está unido a todos los demás del resto del grafo, no me dice nada. ¿Sí? Obviamente va a importar una proporción de aristas dentro de este subgrafo con respecto al grafo real. ¿Sí? Pero así viendo esto así nomás, A y B son más parecidos entre sí que X e Y, considerando esto del concepto de comunidad, que aquellos que están en una comunidad son similares porque se juntan con gente similares y todo el concepto de homofilia que venimos viendo desde hace rato. Se sigue extrapolando. Entonces, justamente si tienen tanta gente que está más comunicada entre sí, es más probable que, es mucho más probable que A y B se terminen conociendo que X e Y. No significa que X e Y no es probable, pero si voy a comparar entre A y B y X e Y, es más probable que A y B se terminen conociendo. Entonces, acá sale un poquito esta idea de similaridad de Katz, de que hay más caminos entre A y B y entre X e Y. Si bien vamos a tomar primero un primer algoritmo que va a tomar unas ideas y después le aplicamos una diferencia con Katz. Entonces, justamente la idea es esta. Este grafo es más denso, ¿sí? Está más conectado que este otro. Entonces, suponiendo que tuviéramos distintos subgrafos dentro del mismo grafo, obviamente cuando yo tomo dos vértices y obtengo esta proyección, o como queramos llamarlo, este subgrafo con los vecinos en común, cuanto más denso sea, significa que esos vecinos, que esos dos vértices en particular, son más parecidos. Entonces, cuanto más denso sea el subgrafo extraído, los nodos están contribuyendo más a la predicción de los links. Y además, no solamente el hecho de que sea más denso, sino que además tengan, digamos, más aristas ahí que en otro lado. Entonces, se define esto
se llama Guidance Force. Me parece un nombre muy marketinero, pero bueno, es el nombre que le dieron y no soy quien para cambiarlo. Que se define como lo siguiente. No sé por qué tiene estos dos, o sea, por qué define estas dos cosas de forma diferente, pero bueno. Guidance Force de un nodo Z dentro de un subgrafo, o sea, subgrafo me refiero a una de estas proyecciones que se hicieron después de esto anterior, es básicamente el grado del nodo Z dentro del subgrafo dividido el logaritmo del grado del nodo Z, pero en el grafo original. ¿Sí? O sea, yo tengo el grafo original con todo y ahí tengo, este nodo Z tiene un determinado grado. Bueno, en el subgrafo, ¿cuánto vale? Efectivamente, o sea, porque obviamente va a perder o no aristas. Porque si tiene un montón de aristas, pero también tiene un montón de aristas afuera, no me dice tanto. No me está metiendo dentro de esta misma subred, digamos. Por eso medio que le pusieron Guidance Force porque es, ok, las aristas de este nodo tienden adentro de esta subred o comunidad. Entonces, a partir de esta definición, y solamente esta definición, tenemos el algoritmo CNGF, que no me acuerdo qué significan las siglas, pero no me acuerdo si era importante, la verdad, donde lo único que vamos a hacer es, para ver la similaridad entre dos vértices cualquiera, ¿sí? Entre U y B, quiero ver la similaridad, bueno, ok, para todos los vecinos en común, entre ellos, literalmente lo que estamos viendo acá, o sea, quiero ver los vecinos en común, no veo a A y a B, sino esto acá, obtengo obviamente esto ya lo tengo, que es el grado del nodo Z en el grafo, y después me tengo que fijar, bueno, en el subgrafo que solamente considera a U, a B y a todos los nodos que son vecinos en común, bueno, ¿cuál es el grado de ese vértice? Bueno, y simplemente sumamos esto y es una similaridad. Queda bastante bien en realidad. La parte buena de este algoritmo es que si bien obviamente tengo que calcular cada uno de los pares, y tengo que generar grafos y subgrafos que consideren los vecinos en común entre estos, etc. O sea, esa lógica es cuadrática, más todo lo que tenga que hacer con las aristas y todo lo demás, o sea, más que cuadrático. El tema es que esto se puede paralelizar, porque yo no necesito hacer todo en todo lugar. Yo eso puedo agarrar cualquier pares de vértices y ver esto en paralelo y no hay ningún problema. Y ni siquiera tengo que tener toda la información del grafo cargada en memoria, puedo tener pedazos de grafos y ya está. Eso es una gran ventaja. Y el algoritmo de Katz agarra esta misma lógica y le agrega la lógica del índice de Katz. O sea, el Katz GF en vez de CNGF. Lo que hace es lo mismo de antes, pero además considera, en vez de los vecinos en común, ¿sí? Lo que hacemos es considerar las distancias, ¿sí? Dentro del Guidance Force, etc. ¿Sí? O sea, todo esto de vuelta en el subgrafo que los considera nada más a estos. Eh, un segundito, estoy tratando de pensar si eso tiene sentido. No. En el camino. Ahí está, perdón. Si yo considero la matriz de camino, o sea, yo tengo los caminos, ¿sí? Que de un cierto largo, bueno, todo lo que esté en el medio y todo lo que los una en ese camino, bueno, a eso le calculo esta guidance force, todos los nodos que estén en esa subred, y los pondero de la misma manera que hicimos antes. Obviamente con este infinito lo consideramos hasta el diámetro, no tiene más sentido que eso. Podemos hacerlo más largo, pero no tiene sentido. El problema con esto es que como obviamente tengo que ver todas las distancias, en todos lados tengo que tener la matriz de adyacencia. Y es mucho más difícil de paralelizar. Justamente también por esto. Necesitamos mucho más memoria y no escala. La ventaja es que cuando el grafo obviamente es chico y se puede usar, qué sé yo, tengo entendido que da mejores resultados. Nada más por un par de estudios que se hicieron. Honestamente, yo no iría por este algoritmo en todo caso, iría más por este de acá, que es más sencillo de implementar y paralelizar, que con redes puede ser bastante importante poder paralelizar cosas. Bueno, si después se puede mandar a cluster, buenísimo, pero... y después algo más que se le puede agregar a esta misma lógica es además agregarle el tiempo. Donde obviamente con el tiempo, cada uno de yo tomando los distintos snapshots,
Lo que puede pasar es que varíe, obviamente, los grados. Bueno, lo que vamos a hacer es simplemente tomar los promedios en cada caso, en cada subred, en el grafo completo, etc. Simplemente tomamos el promedio y ya con eso da bastante bien todo. Y no sé por qué. Ok, eso. La animación no estuvo muy bien hecha. Ok. Bueno, estos son los resultados que se obtuvieron en el paper con el que presentaban estos dos algoritmos, donde obviamente a mayores falsos positivos también tenemos mayores verdaderos positivos, pero bueno, la idea es mantenernos lo más bajo. Se puede ver en realidad que anda un poquito mejor el de CATS, pero necesitamos o sea, CATS jefe, en realidad no consideramos CATS ni vecinos en común, estos serían nuestros baselines para poder comparar. En general, da un poquito mejor el de CATS jefe, pero bueno, tiene esos problemas para escalar y que claramente tarda mucho más en ejecutar, cosa que hay que considerarlo. Pero bueno, dentro de todo, tener algunos falsos positivos, no sé, del 30%, pero a cambio tener algo que... esto da un poquito más de 0,8, algo, ¿no? Y acá tenemos falsos positivos, ahí está. Tener un 0,8 de verdaderos positivos y después tener falsos positivos otros tantos, me falta todavía terminar de entender bien qué quisieron poner en este gráfico. Me parece que tuvieron, no sé si están bien puestos los ejes. Pero bueno, es un algoritmo que, por lo que estuve leyendo, tiene buenos resultados. Por lo menos sin irnos ya directamente a Machine Learning o cosas por el estilo. ¿Estamos bien por ahora? Sí. Por ahora sí. Ok, buenísimo. Entonces, ahora para meter algo de teoría de juegos, ya que estamos viendo teoría de juegos, ¿por qué no verlo? Todo va a ser medio denso, pero bueno, no, tampoco para tanto. Una cosa que nos perdemos en los modelos es que la gente interactúa y en realidad también forma amistades por beneficio y no solamente, y no digo beneficio como, oh, sí, este tiene una casa con pileta, voy a ser amigo de esta persona. No me estoy refiriendo a eso, me refiero a, sin estar pensando explícitamente en esto, pero, oh, sí, estoy haciendo TP con esta otra persona que es mi amiga y además conoce a este otro y se termina uno relacionando porque, bueno, uno quiere ser amigo de los amigos de otra persona y ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, en los modelos hay mucho azar y no hay decisión. Está como, falta, bueno, y el individuo cuándo va a querer tomar una decisión por sí mismo, ¿no? Obviamente es medio difícil de modelarlo, pero se puede. O sea, las relaciones de amistad implican esfuerzo, implican tiempo o cualquier recurso, ¿sí? Y obviamente además cada persona está dispuesta a determinar distinta cantidad de esfuerzo a sus amistades, pero lo que importa es que cada uno le da distinto valor a cada una de sus relaciones, ¿sí? Entonces, lo que nos interesa, por supuesto, es ver cómo evoluciona la red, pero además, ¿por qué evoluciona la red de esta forma? ¿Sí? O sea, hay una tendencia y realmente vamos a ver que hay algunas cosas que tienen sentido que sucedan. E incluso han sucedido un poco en algunos sets de datos. Tengo que decir que analicé los sets de datos después de hacer esta clase, después de ver esta clase entendí por qué algunos sets de datos tenían un cierto comportamiento. Y además lo peor es que ni siquiera es en individuos reales. Entonces, vamos a ver lo que se llamaría formación estratégica en redes, donde básicamente tenemos que modelizar los beneficios y costos de las relaciones, porque obviamente las relaciones si se van a formar porque alguien tiene beneficios, es como, bueno. Y después está el costo, porque obviamente tengo que hablar con la persona y puedo decir, bueno, tengo que hablar con esta persona para cada tanto, recordar, más o menos fijarme si fue su cumpleaños y ese tipo de cosas. Obviamente en el contexto de redes sociales así, cualunque, pero estamos hablando de relaciones estratégicas entre, no sé, dos empresas. Bueno, también puede costar plata tal vez esa relación. Entonces, también la red que se forme va a tener un beneficio social, ¿sí? Y tal vez podemos buscar, bueno, ¿cuál sería la mejor red que se puede llegar a formar?
o la que más conviene, la más eficiente, eficiente en función de lo que consideremos, ¿no? Así que bueno, uno podría decir, bueno, tal vez la más eficiente sería un mundo sin abogados. Y después, bueno, a partir de esto podemos hacer predicciones de cómo va a ir evolucionando considerando los incentivos que tienen. O sea, ¿a dónde va a ir el equilibrio? ¿Sí? Entonces, algo que es importante es que, no, a ver, no, primero las personas no andan fijándose tanto, bueno, tengo tal beneficio y tal costo, y etcétera. Obviamente eso no sucede en la cabeza de nadie, no funciona tan así, por lo menos no tenemos, bueno, el beneficio es 3 y el costo es 2, entonces, o sea, nadie hace eso. Pero por lo menos sí hay más o menos una intuición de cosas de costo y beneficio que da una relación, que eso más o menos podemos tener en claro. Más importante, vamos a considerar, ok, ¿qué me conviene más? ¿Tener esta relación o ya cortarla? Eso ya podemos saberlo. Esta relación en particular, ¿me conviene o no? ¿Sí? En general, las relaciones que no son mutuamente beneficiosas dejan de existir. Simplemente, de una forma u otra. Saquemos casos. Bueno, en realidad, bueno, eventualmente terminan de existir, eso es cierto. Obviamente existen los casos serios, o sea, hablando de relaciones humanas, donde hay abuso de una persona hacia la otra, y después vamos a ver un poco de cómo se maneja el poder en las relaciones, e incluso por qué efectivamente la gente que tiene esto de los rasgos psicopáticos, que en general alejan a una persona de sus círculos, tienen sentido, incluso desde un punto de vista de lo que es teoría de juegos. Entonces, pero si vemos una persona que realmente pueda ser un ser racional, que solamente vea sus beneficios y sus costos, que obviamente no somos seres completamente racionales y mantenemos relaciones que no son, pero por lo menos si estamos viéndolo a nivel, pensémoslo a nivel empresas, eso va a ser un poco más racional. En general vamos a mantener las que sean beneficiosas o las vamos a tender a formar y vamos a romper las que no. Así que bueno. Entonces, por un lado tenemos el beneficio que puede tener un solo individuo. Esto es lo mismo que ya hemos visto antes con el tema de las votaciones. O sea, una cosa es el beneficio que yo tengo por votar a una determinada persona y después está el beneficio de lo que le conviene a toda la sociedad. Como, bueno, tal vez yo soy votante de Biondini, no lo soy, pero bueno, mi familia todo para arriba me dirían, nene, ¿qué estás haciendo? Pero probablemente a la sociedad no le conviene que ese sea el presidente electo, entonces es como, bueno, qué sé yo, te ponderamos. Entonces, obviamente como cada individuo va a tirar para su lado, puede no darse el óptimo, la mejor sociedad que se puede llegar a formar. Incluso las mejores sociedades que se pueden llegar a formar son medio raras en realidad, tienen una forma medio rara. Y además, bueno, pueden haber externalidades que tienen que ver, que son muy difíciles de modelar. Por ejemplo, lo que serían las externalidades negativas, que puede ser, si yo me relaciono con una persona que tal vez es la competencia de uno de mis adyacentes, tal vez rompe un vínculo. Y tal vez en realidad no me conviene. O por otro lado puede estar, bueno, no lo tengo acá, la cancelación. Como ese grado de cancelación. Lo que existe hoy en día en redes es que una persona, no te puedes juntar con tal persona, está cancelada, qué sé yo, etc. Eso es medio difícil de modelar acá. Porque eso, a ver, ese beneficio o no beneficio está definido por la sociedad y no por los individuos que forman esa relación. O sea, yo me puedo fijar, ok, relacionarme a mí con vos me conviene porque lo que fuere, la paso bien, etc. O hacemos buenos tepes juntos, lo que fuere, ¿sí? Pero es muy difícil a eso agregarle no me conviene juntarme con vos porque estás cancelado, que es algo que lo define la sociedad, que, entre comillas, no lo define la sociedad, es algo que se genera un echo chamber que incluso es muy difícil salir porque ya tal vez las personas dicen, bueno, ya fue, pero es muy difícil decir ya fue si nadie más lo dice.
O sea, por ejemplo, nuestra sociedad tal vez sería mucho más feliz si nuestro gobierno actual y Clarín se llevaran bien y además no nos cagaran a nosotros de alguna manera. Pero hemos visto que no, es muy difícil que se lleven bien y no nos caguen, porque ya ha pasado que se llevaron bien y nos cagaron. Y ahora se llevan mal, o sea, el gobierno actual se lleva mal con Clarín, y además no cagan, pero de otra forma por lo menos. Y bueno, que se lleven mal implica que de repente, o sea, empiecen a hablar sobre que no, gente, que no hay que vacunarse por veneno. Eso no nos conviene a nivel sociedad. Nos conviene que los medios digan, gente, vacúnense. O sea, seamos honestos, sería mucho mejor. Pero bueno, cada uno tira para su molino. Entonces, bueno, la sociedad más eficiente, la que más nos conviene, no se va a formar si los individuos no quieren que se forme, a menos que hayan incentivos. Entonces, por un lado vamos a tener nuestros jugadores que van a ser los nodos, que sean lo que sean, ¿no? Empresas, personas, medios de comunicación o entes gubernamentales o lo que fuere. Entonces, vamos a definir la ganancia de un determinado jugador, o sea, la ganancia de utilidad, que va a ser la utilidad en función de un grafo, o sea, ¿qué ganancia tengo yo si se forma una determinada red en particular? O sea, ¿qué ganancia tengo yo a partir de eso? Y obviamente, cómo es esta ganancia depende un tanto del contexto, o sea, no da lo mismo de qué es la red, a qué va, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Y de vuelta, lo que más nos va a importar es que es fácil, dentro de todo, saber si una relación en particular nos da ganancia o nos empeora. Eso, dentro de todo, más o menos se puede ver. Entonces, vamos a crear o destruir relaciones. Entonces, para crear una relación se necesita el consentimiento mutuo. O sea, estamos creando una relación, estamos haciendo cosas que no se ven. Incluso para casos dirigidos, por ejemplo, si yo sigo a alguien en Twitter, bueno, no tengo Twitter, así que no sé si lo que estoy diciendo es cierto, pero esa persona, bueno, me pueden corregir, la persona tiene que aceptar que alguien lo siga, porque en Instagram es así. O sea, puede setear que no, pero no sé si me... No, no estoy seguro, me parece que no. Me parece que te pueden seguir y, o sea, creo que puedes desactivarlo, pero Sí, puedes bloquear. O bueno, pero puedes bloquear a alguien. Eso es cierto. O sea, tiene que haber un mínimo grado de consentimiento porque existe la forma de no permitirlo. Porque, o sea, para destruir una relación solamente se necesita a uno de los dos. En Facebook, en Instagram, o sea, digo Facebook, Instagram, que son ejemplos muy fáciles en redes sociales. Pero mismo en WhatsApp, yo puedo tener a cualquiera en WhatsApp. Si tengo su número, eventualmente le mando un mensaje, pues bueno, me acepta o no. Pero también te pueden bloquear. O sea, ya a partir de que se formó la relación, la única forma que tengo de cortarla es bloqueando. Entonces podemos pensar que se forman juegos de dos jugadores, o sea, un montón de juegos de dos jugadores, donde cada uno, o sea, más o menos enuncia si quiere formar la relación o la quiere mantener, o sea, y si ambos desean mantener la relación o crearla, se crea. Y si no, o no se forma o se rompe. Entonces, es un juego bastante simple, donde obviamente va a ser un juego ni siquiera de coordinación, es bastante simple. Si se da una determinada forma, se obtienen ciertas ganancias. Y eso va a ser en función de me conviene o no me conviene formar esta relación. Obviamente esto va a tener un determinado equilibrio. Y el problema de equilibrio de Nash es que se queda un poco corto porque genera equilibrios que no tienen sentido. Porque en el equilibrio de Nash lo que estamos viendo es, ok, nadie tiene ningún incentivo por cambiar sus acciones y nada lo va a querer hacer desviarse. Y en particular acá no sabemos realmente cómo funciona el tema de los beneficios acá que tenemos, no tenemos un número exacto. Pero en un escenario como este, supongamos que los dos enuncian, pintó decir, no quiero formar esta relación. Eso forma un equilibrio, aunque no tenga sentido. Porque, a ver, en lo que vimos antes, por ejemplo, el dilema del prisionero, si los dos decían, voy a confesar, ¿sí? Y con eso los dos, perdón, voy a negar. Si decían voy a negar, ok, bueno, eso genera un punto, pero que después no es un equilibrio. Obviamente, si se juega una sola vez no tiene mucho sentido lo que estoy diciendo, pero supongamos que la persona está analizando esa situación y dice, ok, voy a elegir esto, voy a elegir, caigo en la opción de voy a negar, y se da cuenta que no le conviene. Bueno,
porque gana más cambiando su decisión. Si las dos personas dicen, o sea, cayeron las dos personas en decir, no quiero formar esta relación, eso forma un equilibrio, aunque a los dos no les convenga. O sea, tal vez a los dos no les conviene esta situación, y de todas formas se forma un equilibrio. A nivel, o sea, estudio de lo que es un juego, teoría de juegos, esto es correcto, eso es un equilibrio, pero no tiene sentido, porque la gente se habla. O sea, cuando estamos formando una relación, a un mínimo de interacción hay que da lugar a que, bueno, a veces ni siquiera es en simultáneo. Entonces, bueno, eso por un lado. Obviamente podría venir un fundamentalista diciendo, bueno, pero ¿por qué no definiste todas las acciones y estrategias que pueden llegar a haber? Y como, bueno, no sé, señor, no tiene ningún sentido que invente todo el universo paralelo de combinaciones de comunicaciones que yo puedo tener con la otra persona. No funciona así. Así que bueno, lo que se hace es definir otro tipo de equilibrio, que se llama equilibrio de pares o pairwise stability, que básicamente está definido de esta forma muy bella, que básicamente lo que dice es, cualquier relación que no empeora la situación, perdón, cada relación que existe no empeora la situación, está todo bien. Pero cada relación no existente en la red que perjudica, estoy diciendo las cosas al revés. Todas las relaciones que puedan ser beneficiosas existen. Todas las relaciones que no sean beneficiosas no existen. O sea, básicamente, no existe ninguna relación que si la pusiéramos sería perjudicial. Y cualquiera que fuera beneficiosa existe. ¿Sí? O sea, porque básicamente la gente se habló y dijo, che, pero nada, me conviene esto, tú armamos la relación. ¿Sí? O sea, nadie tiene ningún incentivo por crear una relación que no existe, porque cualquiera de las que no existe es porque perjudican, y nadie tiene incentivos por destruir una relación porque las que existen nos benefician. Si las destruyo, pierdo. ¿Sí? O sea, esa es básicamente la idea. Es un grado más de idea nada más para tener esta noción de convergencia. Entonces, yo me voy a ir fijando entre cada uno de los pares, che, entre estos dos, ¿conviene que se forme relación o no? Entre estos dos, ¿conviene? Y así. Obviamente el problema que tiene es que solamente veo cosas que están muy, muy cercanas y me pierdo de cómo una combinación de links me ayudan, ¿sí? Porque tal vez, bueno, yo unirme con vos no me conviene, unirme con vos no me conviene, pero unirme con los dos sí. Pongámosle, yo soy, no sé, una empresa muy chica. Y la verdad es que si me uno a cualquiera de los dos, nada más, a uno solo, no me conviene porque el otro me va a querer destruir o lo que sea, bla, 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 por poner un ejemplo. Ahora, tal vez si nos unimos los tres y hacemos un pseudo monopolio o lo que sea, tal vez nos conviene a los tres. Pero ahí nos conviene a los tres juntos. Por poner un ejemplo muy simple, ¿no? Eso obviamente se pierde acá. Pero bueno, es un modelo, se puede hacer más complicado, pero bueno, en general no se hace. Y tampoco se modelan este fenómeno de la cancelación que dije antes, porque de vuelta, es algo social, no es, o sea, es algo una regla que impone un grupo, no una regla que impone un individuo. Obviamente se puede modelar en el sentido de que podemos empezar a hacer que todas las aristas, perdón, todo el comportamiento de unirme a esa persona tenga más costo que beneficio, pero es medio difícil hacerlo. Así que bueno, se queda corto este modelo para hacer algo un poco más complejo y que tenga más sentido con la realidad, pero por lo menos sirve para poder entender un poco más, tener una primera noción de estabilidad y poder ver entonces, bueno, cómo evoluciona la red en función de esto. Después se le puede agregar más complejidad. Entonces, nada más para recordar un poco de la noción de eficiencia, digo, una red es eficiente si la ganancia total dada una determinada red, es la mejor, o sea, es lo máximo que puedo llegar a generar con respecto a cualquier otra ganancia. O sea, cualquier otra red que yo genere, sumo todas las ganancias, no me da tanto como este grafo G. Entonces, G es eficiente. Y después está eficiencia de Pareto, que es, ok, esto es por lo menos tan bueno como otra red,
Y es mejor, por lo menos, perdón, estoy diciendo lo que es que Pareto domina a otra. Decimos que una red es Pareto eficiente si no existe una red que suceda esto, que para cada uno de los campos sea mejor la ganancia de cada uno de los vértices, o sea, que todos los vértices ganen más en una red que en la otra. Por lo menos uno tiene que estar ganando más, porque si no, no tiene sentido esta red, ¿sí? Esa es la idea. Pero a veces algo que no es Pareto eficiente puede ser estable, porque así nomás nadie puede hacer nada para salirse de esa situación. O sea, básicamente tenemos una situación de una red que es estable, pero es poco eficiente. Entonces tenemos que una red domine a otra significa, ok, soy tan bueno en todo, o sea, las ganancias para todos, pero por lo menos para uno soy mejor. Puede ser para más, pero por lo menos para uno soy mejor. Y que algo sea Pareto eficiente es nadie es mejor que yo en todo. Porque si es en todo, es como, bueno, por lo menos en una cosa tengo que poder ser una mejor red. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, esta red que está completamente vacía. Se forma esta relación y después se forma esta otra. Supongamos que tener estos dos nodos me hace tener ganancia 3. Entonces, esta red es eficiente, es la que después, bueno, si vemos la combinación de todas estas, acá tenemos todas las combinaciones posibles de redes, básicamente. Esta va a ser la red eficiente porque va a ser la que más sume. Obviamente, si es eficiente, es Pareto eficiente. Ahora, después esta de acá es Pareto eficiente porque además suma más para unos determinados vértices. Incluso suma más que esta. Obviamente es peor para estos dos y a la larga es peor. Y esta es la que sería estable en este escenario de todo lo que vemos acá. ¿Sí? Esto que es estable no es Pareto eficiente. No hay nadie que tenga un incentivo. Porque si a este de acá lo que le conviene es que estos de acá dejen de estar unidos para volver a esta red. Pero este no puede romper relación de otras personas, puede romper sus propias relaciones. O sea, sí existe la posibilidad de romper relaciones de otras personas, sí, pero bueno, supongamos que eso implica acciones que no están fuera de este juego, ¿sí? Entonces, bueno, la única conclusión a lo que quería llegar con esto es, a veces la instabilidad no implica eficiencia, y la eficiencia de Pareto es menos restrictiva que la eficiencia pura. La eficiencia pura muchas veces no se puede implementar. La eficiencia pura solamente tiene sentido cuando más o menos la puedo subsidiar, la puedo forzar de alguna manera. Así como vimos con el tema de mecanismos, que podemos subsidiar situaciones. Bueno, tal vez como es la más eficiente, conviene, ¿no? Subsidiar no tiene por qué ser con plata, ¿eh? Pero la subsidiamos y mantenemos esto. Por ejemplo, esto de que en distintos gobiernos no digo de Argentina, hablo en el mundo en general, le pagan a gente para que se vaya a vivir a otros lados. Obviamente eso implica que rompa relaciones, cree otras y le están pagando para que vaya a vivir a algún lugar, por ejemplo, que está deshabitado o bastante deshabitado. Ciudades muy chicas que la gente se terminó yendo, hay gente muy grande nada más, cosas por el estilo. Porque el Estado considera que eso es más eficiente para la sociedad, ¿sí? Para no terminar como nosotros, que tenemos un centro, una urbe gigantesca acá en el AMBA y otras pequeñas urbes, y después tenemos medio país sin poblar. Así que bueno, la parte de siempre y cuando se pueda subsidiar. Pero bueno, obtener una red Pareto eficiente en realidad sería bastante bueno. Entonces, tendríamos que definir un poquito cuáles son las utilidades. Una forma es, por ejemplo, definir, esto va a ser bastante denso, perdón por esto, pero la idea va a ser parecido al índice de Katz, donde vamos a considerar, por ejemplo, que tenga esta formita, ¿sí? O sea, es literalmente como el índice de Katz, que sea, ok, la ganancia de un vértice I es, ok, considerando todos los vértices, a todos los demás vértices, lo que voy a hacer es, ok, vamos a tratar de ver cuáles son las distancias de los demás vértices, todo esto a la K, o sea, considerando
viendo cuántos caminos diferentes hay entre cada uno de los pares de vértices, menos el grado de este vértice en esta red por un costo. ¿Cuál es la idea de esto? Es tratar de mantener el costo bajo, porque en una red social, seamos honestos, tenemos grados relativamente bajos dentro de todo. O sea, podemos tener grados más o menos altos, pero en general son bajos los grados, comparando con la cantidad de nodos que hay. Pero al mismo tiempo queremos tener un diámetro chico. O sea, como esto va a tender a ser una función esto tiene que ser una función decreciente, vamos a tender a querer que las distancias sean cortas. Como queremos que las distancias sean cortas, el diámetro va a ser chico. Entonces tenemos esta doble modelación. Esto es considerando distancias. Entonces se puede demostrar, y con eso mando al libro, si a alguien le interesa saber por qué, pero no, la verdad no vale mucho la pena la demostración. Las redes eficientes, no las estables, las eficientes van a ser la red completa si este costo es mejor que la función esta, cuando la distancia es 1 menos la función cuando vale 2. Esto es un número positivo. O sea, si el costo es muy chico, básicamente, si el costo es muy chico, ya está, formemos todas las relaciones. Ya está. Y no me cuesta nada tener más relaciones, no me cuesta energía o lo que fuere. Mantener estas relaciones, ya está, tengamos todas, o sea, la red completa. Después, en el caso de que el costo sea muy alto, entonces no vemos ninguno. Entonces la red va a ser vacía, si se da este caso acá. Nada más. Y en el medio, lo que va a convenir es una estrella. Básicamente que haya un nodo que se conecte con todos los demás y que ese tenga que pagar un alto costo, pero a cambio tenga a todos a distancia 1 y el resto tiene a todos a distancia 2. Como que a nivel beneficio social conviene. Entonces, de vuelta, esto es cuál es la red más eficiente, que nunca se forma en general. Entonces, después, esto es para eficiencia. Ahora para estabilidad. Un segundito. Entonces, si el costo es muy bajo, lo mismo que habíamos visto antes, si el costo es muy bajo, la red estable solamente es la red completa. ¿Sí? En cambio, si estamos medio en entremedio entre los costos, o sea, acá tenemos no es exactamente este mismo valor, pero no importa, o sea, si estamos más o menos entre estos valores, entre el costo de lo que si el costo está entre la ganancia de la gente que está a distancia 1, o sea, directamente quienes tengo directo y a quienes tengo hasta distancia 2, la estrella en este caso es estable, pero no va a ser el único caso estable. Entonces, depende cómo se cree, vamos a terminar en otro escenario. Y si el costo es muy grande, entonces termina sucediendo que o la red está vacía directamente, o todos tienen por lo menos 2 links de una manera muy particular, que ahora no la recuerdo. Pero en general esto no sucede, que los costos sean tan altos. O sea, mantener relaciones. Entonces, en general no tiene mucho sentido analizarlo. Entonces, lo que podemos hacer es ir iterando y aplicando esta lógica una vez tras otra hasta que la situación medio converja, o simplemente vamos tomando snapshots y viendo, ok, bueno, ahora esta red va a tener esta forma, ahora va a tener esta otra. Y en todo caso podemos ir tuneando los valores, por ejemplo, de este delta de acá en función de eso. Ahora el tema es, cuando la estabilidad está entre las redes vacías, que es muy raro que lo estén, pero puede pasar, o las completas, también es raro, no tan raro, va a pasar eventualmente. Y eso me pasó a mí con la red de Marvel, que, a ver, la red de Marvel, el costo es bajísimo de mantener la relación entre personajes. Simplemente el tipo dice, ok, bueno, ya está, son los personajes y están. O sea, el costo de que la red era quién actuó con quién. Entonces, el costo es nulo, es simplemente, o sea, puedo no ponerlos nunca más y ya la lista está. ¿Sí? Obviamente, si consideramos la evolución en el tiempo, bueno, ok, por lo menos en las últimas, no sé, 30 tiras o algo por el estilo,
probablemente sería diferente, pero acá eventualmente todo esto converge a una red completa, porque el costo es nulo de mantener las relaciones. Entonces, ¿por qué no tenerlas? ¿Sí? Entonces, posiblemente haya que replantear esa red para que sea un poco más interesante. Pero bueno. Ahora, el caso de la estrella no va a pasar directamente. En realidad, incluso la probabilidad es cero. Si tenemos muchos nodos, la probabilidad es cero de que se forme esa estrella. Entonces, no podemos generar ese eficiente. Vamos a caer en otro escenario de estabilidad. ¿Cuál es? Bueno, la sociedad no es lo más eficiente. De las cosas que esto no tiene en cuenta son, por ejemplo, las externalidades negativas que dije antes, que es cómo en realidad, de alguna manera indirecta, me puedo ver en realidad perjudicado. ¿Sí? Esto está el tema de la cancelación, pero yo no me estoy fijando, ok, yo me uno, A se une con B. Ahora, ¿qué le pasa a C, que es otro vecino mío, porque yo me haya unido con B? ¿Sí? Un caso así podría ser, ok, imagínense, voy a poner un caso, pongámosle el caso de una pareja, pongámosle. Si uno de los dos empieza a tener como un montón, pongámosle un montón, exageradamente, un montón de amistades que mantiene cada una de ellas de forma bastante equivalente, obviamente le va a dar menos atención a la pareja. No estoy diciendo que tener amigos y tener pareja esté mal, ¿no? Pero más que nada, o sea, empieza a bajar la fortaleza de un vínculo por haber formado otros. Eso como un ejemplo, ¿sí? Entonces, se define un modelo que también considera para, en vez de tener en cuenta solamente las distancias, vamos a considerar lo que se llama modelo de coautoría, que lo que hace es, bueno, ¿cuánta sinergia hay entre dos nodos? Hay mucha sinergia si los nodos están directamente, solamente se hablan entre ellos, porque es como, bueno, generan como, bueno, solamente se hablan entre ellos. Ahora, si uno de ellos empieza a tener otras amistades, o en realidad esto está basado para proyectos o autorías de papers, entonces es, ok, si dos personas trabajan en un mismo equipo, etcétera, entonces van a generar mucha sinergia, van a producir más papers entre los dos, etcétera. En cambio, cuando uno empieza a trabajar también en otros proyectos, en otros laboratorios o lo que fuere, lo que va a suceder es que va a tener menos tiempo para producir con la otra persona, ¿sí? Entonces se define esto directamente 1 sobre el grado de uno más el 1 sobre el grado del otro, más directamente la multiplicación de los grados, ¿sí? Eso para cada uno de los adyacentes al vértice al que le veo su beneficio. Entonces, tiene más beneficio si tiene más sinergia con el resto. Esto, uno podría pensar que es exagerado o no. La verdad no lo sé si es raro o no. Acá dice, si la cantidad de valores de vértices en la red es par, entonces vamos a terminar teniendo parejas directamente. Esa va a ser la estabilidad. Perdón, esa va a ser la eficiencia de los pares unidos. Pues bueno, todas las redes estables es ineficiente si tiene por lo menos 4 y no están unidos así. Porque se puede separar. Y uno lo puede pensar tal vez que, bueno, hay un montón de veces que las personas tal vez se ponen en pareja y ya está. Eventualmente, cuando uno crece, uno podemos pensar en esa convergencia, y como que medio que uno se empieza a eso que dicen de que uno se va alejando de las amistades porque la vida, y uno empieza a darle pelota a otras cosas, qué sé yo, es como, tal vez haya un poco de esto. No puedo decir que haya solamente esto, pero algo de esto debe haber, porque uno empieza a darle más energía a ciertas cosas. No digo que esto valga para todas las personas, ¿no? Pero por lo menos para una amplia cantidad vale. Entonces, solamente para cerrar voy a mencionar algunos otros métodos que hay, especialmente SVM, para los casos estadísticos, que lo que plantean es lo siguiente. O sea, vamos a considerar no solamente el caso de, bueno, como en los casos de la topología, bueno, veamos quiénes están más cerca y cosas por el estilo, sino pensar también a un nivel más intermedio, como comunidades, ¿sí? Entonces,
lo que vamos a considerar es, ok, vamos a dividir la red en bloques, por eso se llama Stochastic Block Models. Los bloques van a ser las comunidades, que tiene bastante sentido. Donde lo que vamos a hacer es considerar, ok, ¿cuáles son las probabilidades de que cada bloque, o sea, cada comunidad, tenga cada uno de las aristas que haya para adentro y para afuera, hacia otros bloques, ¿sí? Entonces, directamente supongamos que tengo la matriz de adyacencia juntitos los que sean parte de la misma comunidad para que el heatmap tenga sentido. Entonces, podemos tener, ok, bueno, dentro de la misma comunidad tenemos ciertos grados y después hacia otras comunidades puede ser diferente. ¿Sí? Esa es básicamente la idea. Que después se termina simplificando. ¿Sí? O sea, por ejemplo, tenemos este azul, lo tenemos acá, esto acá en cian lo tenemos acá, ¿sí? Y cosas por el estilo. ¿Sí? Entonces se genera como este heatmap, donde es, bueno, cada vértice hacia adentro y hacia afuera como, de la comunidad, como se termina correlacionando, digamos. Entonces, muchas veces lo que se considera es que las probabilidades son iguales para dentro y hacia afuera, para simplificar el modelo, y a partir de esto aparece una cantidad de matemática que deja que las clases de prueba sean un paseo por el parque. Honestamente, creo que no la pasé tan mal en mucho tiempo que tratando de entender qué miércoles estaba pasando que cuando traté de entender este modelo. Básicamente lo que hacen es generar una misma distribución similar a lo que habíamos visto antes, decir, ok, bueno, tenemos por ejemplo, podemos pensar, acá tenemos una cantidad de nodos, la cantidad de comunidades que tenemos, y acá tenemos, bueno, la proporción en comunidades y las probabilidades que hayan. Entonces, de tener acá tenemos la probabilidad de que alguien de la comunidad 1 se relacione con la comunidad 1 con comunidad 2, comunidad 1 con comunidad 3. Pongámosle así. Obviamente esta red va a ser, este grafo va a ser simétrico. Entonces, a partir de esto vamos generando nodos y vamos diciendo, bueno, a ver, ¿a cuál comunidad cae? A esto. Bueno, ahora vemos con el nodo de cuál comunidad se va a unir. Y después, bueno, al azar dentro de esa comunidad. Entonces, es esa básicamente la idea. Así que, bueno. A partir de esto, el tema es, bueno, ¿cómo hacemos para mapear de esto? O sea, esta es la idea de, ok, tengo un modelo y veo cómo evoluciona. Bueno, esto se hace muchas veces con estos block models. El tema es que de acá hay que empezar a definir estimadores máximos verosímiles que terminan siendo, o sea, hay que aplicar que algunos sean como unas binomiales y eso termina transformando en unas funciones de distribución que son inentendibles. Así que bueno, si a alguien le interesa, acá está la clase de Stanford. Si lo ven y me lo explican, a ver, no es que es inexplicable, pero la verdad me gustaría poder decir algunas cosas más que lo que simplemente está ahí y es como, no sé cuánta ganancia tiene porque no sé cuánto de esto se hace, honestamente. Y después, bueno, hay otros modelos que son estadísticos, como uno que se llama estructura jerárquica, etc. Acá hay un paper donde saqué varios modelos. No los explican mucho a profundidad, pero bueno, estos son los modelos más difíciles de comprender realmente, de cómo evolucionan las redes, pero bueno, están buenos. Si a alguien le interesa mucho el tema de la evolución y cómo van progresando las relaciones, por lo menos el de estructura jerárquica no era tan complicado de entender. El de formación de ciclos para mí no tenía mucho sentido, pero bueno. Y para cerrar, nada más, el tema de aplicación de Machine Learning, yo pensé que había mucho más desarrollado sobre esto y la verdad es que no hay tanto. Incluso, como que todavía los modelos anteriores no están muy por detrás, incluso dan bastante bien con respecto a los casos de Machine Learning, que además tienen algunos problemas. Donde básicamente lo que se termina haciendo es un embedding, no2vec en general, o algún otro tipo de embedding. Y después simplemente se aplica que tenemos dos entradas, que son los dos vértices de origen y destino, después la predicción de true o false de ahí, o no, va a haber o no va a haber una relación, ¿sí?
Entonces es simplemente un problema de clasificación, ¿hay o no hay link? El tema es que tiene algunos problemas importantes. El primero es que las clases están muy desbalanceadas, porque, a ver, las redes sociales son intrínsecamente muy, dispersas, ahí está. Lo dije hoy en algoritmo 2 y ahora son redes muy dispersas. Entonces, obviamente tenemos mucho más de no hay relación que de sí hay. Y al mismo tiempo tenemos que tener cuidado con los de no hay relación, porque no hay relación ahora. Pero justamente lo que queremos predecir es, bueno, que no hay ahora, ¿cómo va a ser después? ¿Sí? Entonces, obviamente se pueden tomar medidas, pero es un problema. ¿Sí? Obviamente hay que penar mucho más los falsos negativos que los falsos positivos, ese tipo de cosas. Pero bueno, es un problema de desbalanceo de clases que hay que considerar. Entonces, SVM funciona bastante bien. Después hay otros que usan Decision Trees, KNNs o directamente Perceptron y ya está. Después, un chico con el que estuve hablando me dijo que factorización de matrices anda bastante bien. Y realmente no hay mucho más para decir, que simplemente está esto. Yo realmente pensé que había mucho más, y lo estuve averiguando con alguien más que me dijo, no hay realmente más que esto. En general lo que se termina usando mucho son los autoencoders, que son los que vienen ganando hoy en día en las competencias. Acá les dejo el link, si alguien quiere ver cómo están la tabla de líderes de estas cosas que se vienen estudiando, pero no hay mucho más que esto. Como bueno, la verdad yo pensaba que había algún tipo de magia de no, probá este algoritmo, qué sé yo, bla, y anda muy bien, va como piña. No, e incluso tiene sus graves problemas por el tema de desbalanceo de clases. Así que bueno, creo que ahí estamos. Esta fue una clase corta, pero la verdad que no había mucha forma de combinarla con las otras, así que decidí dejarla por su cuenta. Si hay alguna consulta, estoy. Si no, se entendió más o menos, estamos bien. Sí, Ah, de estamos mi bien. parte se entendió. Sí, o sea, la verdad que yo esperaba como que hubiese alguna cosa súper reveladora de este tipo de cosas, y lo de teoría de juegos es como, también es otra forma de pensarlo, pero después todos los otros modelos es como, bueno, aplicamos esta lógica y veamos cómo evoluciona. No, buenísimo. Pensaba que a estas alturas de la vida había más cosas desarrolladas, y al parecer es un campo en el que todavía hay mucho para sacar, o todavía no tenemos las técnicas suficientes para poder predecir, porque faltan datos en estas redes. Y bueno, corto acá.